pesar de tal vez que el cursillo no está muy fuerte en la Universidad de Choluteca, cuando nosotros hemos recibido al equipo de cursillo femenino en el video, hemos mostrado mucho interés y pues Dios mediante vamos a tener cursillo de nuevo en Choluteca. Bueno, yo soy de Canadá, originario, hace 30 años, he pasado más de 30 años aquí en Honduras. Después de 10 años pasados en Canadá, pues el Papa Benedicto XVI me vino a buscar y me dijo: te necesito en Choluteca, ¿aceptas? Entonces, de colores divinos. Cuando el primer año que estuve aquí en Honduras, en 1971, estaba trabajando con el padre Francisco Torres, el paz descanse, en la parroquia San Martín de Porres, y me habían venido a buscar para hacer el cursillo. Estaba yo inscrito para hacer el cursillo, pero en eso, ese fin de semana, el padre Francisco se enfermó. Y entonces me dijo: no hay nadie para servir la parroquia. Entonces tuve que sacrificar el cursillo y servir la parroquia ese fin de semana. Y desde entonces han pasado muchas oportunidades, muchos momentos, y el padre Pablo está ahí atrás diciendo: bueno, ¿cuándo va a ser el cursillo, Señor? Bueno, ya va a ser. No se preocupe, ya va a ser un día. Pero sí, he estado varias veces, tal vez confesando, acompañando cursos de mujeres, de hombres, sobre todo la hora de las confesiones, que para mí son un momento de gracia, un momento de conversión, un momento de encuentro personal con Cristo a través del sacerdote, y siempre he apreciado mucho ese momento. Entonces, tengo aquí algunos exalumnos del seminario, el padre Henry, el padre Pablo atrás, y entonces eran mis mejores alumnos, porque cuando yo daba clases de Sagrada Escritura, ellos siempre estaban de acuerdo. Llegaba el sueño. Bueno, ¿en qué estamos ante el Señor? ¿Cómo me encuentro hoy ante el Señor? ¿Cómo nos encontramos hoy como iglesia ante el Señor? Yo he sido profesor de Sagrada Escritura, entonces lo primero que he pensado es buscar lo que nos dice la Sagrada Escritura para reflexionar a la luz de la palabra de Dios. La diócesis de Choluteca es donde ha nacido la celebración de la palabra de Dios, donde hay delegados, como así en todo el país, y en países diferentes también de Centroamérica. Entonces siempre me ha nutrido muchísimo la palabra de Dios, y pienso que sí vale la pena. Anoche, pues estamos ya en el rollo de la celebración de la conferencia episcopal. No había tenido tiempo de preparar antes este encuentro, esta meditación. Anoche me puse a reflexionar, y lo primero que se me vino a la mente es un poco un texto del Apocalipsis, de ver la carta de San Juan, las cartas a las 7 iglesias de Asia, en el Apocalipsis capítulo 2 y 3. Tal vez ustedes no conocen mucho este texto, que el Apocalipsis nos da frío, ¿verdad? Nos da escalofrío a veces. Pero yo creo que en estas cartas a las 7 iglesias de Asia se encuentran más o menos todos los estados en que podemos estar ante el Señor. Entonces aquí vamos a ver un poco cómo están esas iglesias, y uno se pone el sombrero cuando llega, ¿verdad? Se pone el sombrero, eso se parece a mí.
esto se puede. No, esa no. ¿Por qué no tomé la idea de la iglesia? Voy a poder tomar tal vez la parábola del sembrador, ¿verdad? Que la semilla que cae en distintos terrenos, la semilla que cae en tierra a lo largo del camino, otra que cae en tierra pedregosa, otra que cae en tierra con zarzas, otra que cae en tierra buena. Pero no se me vino a la mente en ese momento, tal vez hubiera sido más sencillo así, pero yo pienso que el texto del Apocalipsis nos puede inspirar. Las cartas a las 7 iglesias de Asia son las 7 ciudades, pequeñas o grandes de aquel tiempo, que tenían precisamente una presencia de iglesia y que vivían en distintas situaciones, distintos problemas. Y unos eran muy fieles y otras iglesias estaban un poco tambaleando, otras eran tibias, otras pues tenían componendas con el mundo. Entonces, describiendo un poquito cómo puede ser el estado nuestro ante la llamada del Señor. Ustedes van a decir, yo he hecho cristiandad hace 50 años, hace 40, hace 30, hace 2, 3 años, ¿verdad? Pero sí, nuestra vida espiritual es un viaje, es una lucha, y constantemente estamos confrontados con el Señor, tenemos nosotros que responder, y a veces vamos para abajo, otras veces vamos para arriba. Entonces es bueno estar viendo un poquito cómo estamos ahora. Primera iglesia es la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios? ¿No es cierto? Entonces, la carta a la iglesia de Éfeso. En esta carta de San Juan, que el Señor escribe a las iglesias, dice, todo eso es en el capítulo del Apocalipsis, ¿no? El Señor reconoce lo que ha hecho esta iglesia, ¿no? Todo lo bueno, todo lo que las acciones que ha tenido esta iglesia. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia, has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Has perdido tu amor. La palabra amor aquí se da que es el amor de entrega, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Has perdido tu amor de antes, de cuando te has convertido. Puede suceder que después del fervor del cursillo, nuestro amor se vaya enfriando, se vaya decayendo nuestro entusiasmo, nuestro ánimo se venga para abajo. Y el Señor en ese momento llama a la iglesia de Éfeso a arrepentirse y a volver a su conducta primera. Entonces, una llamada como una segunda conversión. Al volver a tu conducta primera. Y el Señor promete luego al vencedor, al que vence con él, con la resurrección, que le dará a comer del árbol de la vida, le hará gozar otra vez del paraíso. Si nosotros tomamos conciencia de nuestra falta de amor a veces, que nos volvemos indiferentes, nos volvemos fríos, entonces el Señor nos hará disfrutar otra vez de esta felicidad, de esta amor. Nos hablará al corazón. Nos colocaremos de nuevo como colaboradores del proyecto de Dios. Eso. El Señor siempre tiene la última palabra. Nosotros tiene la primera y tiene la última. Nos llama y nuestra respuesta varía de ser muy generosa como la de Éfeso, después de caer, después Él nos llama de nuevo por un acontecimiento de nuestra vida, por
por una palabra, por una situación que vivimos, y ahí se vuelve a calentar nuestro corazón. Esta es la carta de San Pablo, siempre de San Pablo, pero de San Juan, a la iglesia de Jesús. La segunda iglesia son 7, ¿verdad? Tengan paciencia. Segunda iglesia a la cual se dirige el ángel de Dios, esta iglesia de Esmirna. Y entonces el Señor ahí ve todos los males que ha sufrido esta iglesia. Ha sufrido la tribulación, ha sufrido la pobreza, ha sufrido calumnias, persecución. Pensemos aquí en las iglesias, por ejemplo, del Salvador, ¿verdad? Durante todo el tiempo de la guerra. Pensemos en la iglesia de Guatemala, pensemos en la iglesia también de Honduras, recuerdo los acontecimientos de Olancho en el 75. Entonces, momentos de mucho sufrimiento de parte de algunas iglesias. Pensemos en la iglesia de Irak, que ya están perseguidos por el ejército islámico, ¿verdad? Que tuvo que huir a las montañas, son cristianos de Irak. Y entonces, tal vez ustedes aquí presentes han sufrido también por ser fieles al Señor y a la iglesia. Tal vez han sufrido burlas, tal vez han sufrido incomprensiones, tal vez han sufrido críticas, insinuaciones, o tal vez han sufrido ofertas de ventajas materiales de parte de alguna denominación, de alguna iglesia no católica. Venga con nosotros, vas a tener ventajas materiales, te vamos a dar un buen sueldo. Cuando venga uno que es un buen gesto, entonces ya lo van a buscar para hacerlo un poco discípulo de ellos, pero a veces la mentira. Y tal vez hemos sufrido por la indiferencia de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno laboral, cuando la gente no nos entiende y entonces juzgan que lo que estamos haciendo no sirve para nada. Entonces, la recomendación del Señor a la iglesia de Esmirna es sencilla: mantente fiel hasta la muerte, mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Qué bello es. Mantenerse fiel hasta la muerte, y el Señor nos dará la corona de la vida. Yo cuando estuve en Tierra Santa hace muchos años, en el año 78, me fui a Belén. No a Belén aquí como el abuelo, sino a Belén. Como me decía, de aquel tiempo Belén era el lugar de la prostitución, ¿no? Donde estaba en Martín de Torres, estaba el coro y asesoraba el coro, y había un muchacho que siempre me dio muchas padres, vamos a Belén, vamos a Belén. Otra vez, dice. Entonces estuve en Belén y tuve una experiencia bonita porque estaba solo ahí. A mediodía me postré ante el lugar donde Cristo se cree que ha nacido, por la estrella, el altar de la estrella. Y en ese momento tuve como esa experiencia de decir, el Señor me decía, tú vas a ser fiel hasta la muerte. Y entonces nunca olvidaré esto, ¿no? Como una experiencia personal. Y qué bien se siente cuando el Señor le dice a uno, mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Puede pasar muchas cosas en nuestra vida, pero el Señor es fiel. Si nosotros somos infieles por algo, el Señor siempre permanece fiel a nosotros. Y la fidelidad aquí es una respuesta de nuestro amor al inmenso amor de Dios. Nuestro amor es pequeño, nuestro amor es humano, es incompleto, pero si tratamos de vivirlo lo mejor posible, nos mantenemos fieles a este inmenso amor de fidelidad de parte de Dios. El Señor promete entonces a esta iglesia de Esmirna que le dará la corona de la vida y que el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces yo creo
vale la pena que luchemos para recibir esta corona de la vida eterna y evitar también la muerte eterna. La tercera iglesia a la cual el Señor habla es la iglesia de Pérgamo. Y en esa iglesia de Pérgamo, pergamino, el café de pergamino, Pérgamo. Y entonces en esa iglesia el Señor ve a los fieles que están viviendo, dice aquí, donde vive Satanás. En esa iglesia se daba un culto de adoración al emperador romano, que pasaba por ser el Dios más importante. Yo creo que aquí podemos pensar en nuestro mundo, donde hay muchos dioses, donde hay muchos ídolos. El poder, el ídolo de tener, el poder de hacer, para resumir, ¿no? Pero muchísimos ídolos que tenemos. Sin embargo, el pueblo de Pérgamo ha sido fiel y no ha renegado de su fe. Pero sí dice, ha hecho algunas componendas con este mundo, con los cultos paganos, porque participaba en los banquetes sagrados. A veces, después de una conversión radical, que aparece de nuevo el espíritu del mal, Satanás, y nos tienta, y para que regresemos a la vida de antes, a la vida antes de nuestra conversión. El Papa Francisco nos habla de la mundanidad espiritual. No sé si ustedes han leído la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? Es una riqueza espiritual extraordinaria y pastoral. Y nos habla de las tentaciones de los agentes de pastoral. Entre eso nos habla de la mundanidad espiritual. Nos dice lo siguiente: la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. En vez de buscar la gloria del Señor, es buscar la gloria humana y el bienestar personal. Yo me acuerdo de un gran misionero, compañero mío, obispo también, que había sido preso en la China bajo la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial cayó en manos de los comunistas. Estuvo 2 años y medio preso en una cárcel donde no podía comunicarse con los demás, y de repente la única manera de saber si había un cristiano, un católico, cantaba algo en latín a ver si alguien le contestaba. Y un día alguien le contestó, y eso le ayudó mucho, porque dijo: no estoy solo. Este sacerdote que fue obispo de repente nos dijo en una conferencia: ¿saben ustedes? A mí casi me escandalizó, porque yo tenía una gran admiración para Dios, donde tenía como un mártir. ¿Saben ustedes que siento que otra vez esa tentación de volver a una vida tibia, de volver atrás, de contentarme con lo mínimo, de olvidar este fuego sagrado que el Señor me ha dado? Y entonces yo lo comprendí cuando estoy leyendo también el Apocalipsis. Y lo comprendo cuando vemos nuestra propia vida, ¿verdad? Esa tentación a veces de volver atrás y decir: bueno, he hecho suficientemente, ¿no? Buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Y el Señor exhorta a esta iglesia de Pérgamo a arrepentirse, a convertirse. Es una segunda conversión, a veces más difícil que la primera. Y el Señor le promete que le dará maná escondido. Acuérdense de la Eucaristía, del maná, ¿verdad? Maná escondido. También una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino Él que lo recibe.
paz, de amor, de justicia. Le hará entrar de nuevo a su reino si uno se convierte. La cuarta iglesia, esta iglesia de Tiatira, complicado, así es en el Apocalipsis. En esta carta a la iglesia de Tiatira, el Señor reconoce las obras positivas de esa iglesia, pero le reprocha que tolera a una tal Jezabel. No sé si se acuerdan de Jezabel en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, que era pagana y quería matar a Elías, a todos los profetas, y quería imponer absolutamente el culto al Dios Baal, ¿verdad? Al Dios de los fenicios, ¿no? Y que perseguía al profeta Elías. El Señor entonces les promete a esta iglesia de Tiatira una gran tribulación a los que adulteran con ella, con Jezabel, si no se convierten de sus obras. Pensemos aquí en las consecuencias desastrosas de las personas que recaen en los vicios, en la infidelidad, en la prepotencia, después de haber vivido una conversión profunda. En cambio, el Señor aquí pide a los fieles de Tiatira que mantengan firmemente hasta su vuelta lo que tienen, que mantengan firme su fe en Cristo hasta que Cristo vuelva. Y el Señor les promete que les dará poder sobre las naciones y les dará el lucero del alma, o sea, la estrella que nos viene de la resurrección. No sé si se dan cuenta, pero a través de todas estas cartas que el Señor escribe a las iglesias, siempre les dice lo bueno que han tenido, su experiencia, les reprocha también sus infidelidades y les llama la atención, les hace un llamado y les promete una gracia, les promete el paraíso, les promete la vida feliz. Es un esquema que encontramos en estas cartas y creo que podemos encontrar también en nuestra propia vida como cristianos, como iglesia. Por eso escogí este pasaje. La quinta carta es a la iglesia de Sardes, S-A-R-D-E-S. El Señor le dirige a la iglesia un reproche. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Estás muerto. Hay tanta gente que tiene el nombre de cristianos, de católicos, como el Polo que dice: yo soy católico, padre. Sí, pero prefiero verme católico sin el trago, ¿verdad? Entonces son cristianos, supuestamente partidarios de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero podemos estar muertos por dentro, sin vida de oración, sin relación personal con el Señor, viviendo también en la muerte del pecado. Y el Señor le pide a esta iglesia de Sardes de ponerse en vela. La vigilancia es algo fundamental en toda la Biblia. En San Mateo nos llama a ser vigilantes. A las 5 mujeres estaban la parábola de las vírgenes sabias, las vírgenes loquitas, ¿verdad? Porque no estaban vigilando las insensatas. Entonces el Señor le dice que tiene que ponerse en vela. Y pensemos hoy en el mundo de hoy, ¿no? Donde es más difícil todavía. Yo veo que ustedes son una edad cierta, sino una cierta edad, ¿verdad? Entonces estamos tal vez nosotros ya en la edad adulta. Olvidemos alguna que vivimos. Todas las tentaciones
ocasión de todas las dificultades que tenemos, y al joven se le hace muy difícil. Se le hace muy difícil, pero sí, yo sé, estuvimos nosotros en Cholteca, en la CAOME, para la Jornada Nacional de la Juventud. Habían 12,000 jóvenes ahí presentes en el estadio toda la noche. Y yo, de joven de corazón, con el Monseñor Darwin, estuve confesando durante 3 o 4 horas. Cuando pensamos haber terminado, los jóvenes venían a confesarse. ¿Cuánto los jóvenes necesitan ser escuchados, ser consolados, ser comprendidos en este mundo en el cual están? Entonces, el Señor nos dice, como la iglesia de Sardes, ¿no?, de que hay que ponernos en vela como iglesia, reanimar lo que queda y está a punto de morir. Y entonces el Señor le pide a esa iglesia de Sardes que se acuerde de la belleza del encuentro con Él. Acuérdense ustedes cuando hicieron el cursillo o en otra oportunidad de este encuentro con el Señor que los ha marcado. Muchos encuentros que han tenido con el Señor que han cambiado su vida. La belleza del encuentro con el Señor. Dice el texto: acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Guardar la palabra, arrepentirse. Nosotros estamos en un país, en unos países donde la palabra de Dios tiene mucha importancia, a través de los delegados de la palabra, a través de los movimientos apostólicos. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? El Papa Francisco está aconsejando a la gente de andar con un evangelio en el bolsillo, ¿verdad? O en la cartera, o en la mochila. ¿Por qué no andan ustedes con el evangelio? Y para, en medio del trabajo, no hay un receso o algo, en la casa, de repente tener ese libro de los evangelios, leer un pasaje y dejarse interpelar por el Señor. Tenemos que volver al evangelio. No solamente el evangelio escrito, el evangelio vivo, esa palabra de Dios anunciada y vivida por la iglesia y por nosotros también. Entonces, acuérdate de cómo recibiste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Es un buen consejo que nos da el Papa Francisco. Luego, el Señor ve que en esa iglesia de Sardes hay algunos que no han manchado sus vestidos. Les promete que andarán con Él, que ellos andarán con Él vestidos de blanco porque lo merecen. Y les promete también que quien se declara por Cristo ante los hombres, el Padre Dios se declarará a favor de ellos, ¿verdad?, en la vida eterna. Yo creo que hoy en día es muy importante, en medio de nuestro mundo sacudido por el secularismo, el laicismo y a veces otros grupos religiosos que andan un poco locos a veces, ¿verdad? Entonces, que nosotros seamos firmes en nuestra fe, que estudiemos. Me acuerdo del padre Rivas, que tal vez algunos de ustedes lo conocieron, Romeo Rivas, decía lo que hace falta en Honduras, el reencargar los bolsillos, es el estudio también. Aquí creo que lo tenemos, piedad, el estudio y la acción, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, el estudio del magisterio de la iglesia, el estudio del Concilio Vaticano II, el estudio del documento de la Aparecida, el estudio de las encíclicas, exhortaciones apostólicas que nos envía el Papa. Entonces, tenemos que ser hombres y mujeres preparados, porque la defensa de la iglesia no depende primero